Iniciamos el debate de esta noche. Hoy tenemos a 3 invitados para discutir y conversar sobre lo que puede suceder el próximo 11 de agosto en la segunda vuelta electoral. Tenemos a Ricardo Barreno, consultor político, Goyo Saavedra, abogado y analista político, y José Echeverría, presidente de MCN. A los 3, gracias por estar esta noche en Razón de Estado. José, la oferta política que ha quedado decepciona a mucha gente. En esta segunda vuelta electoral hay personas que al parecer están decepcionadas. La pregunta es, ¿implica esa decepción que no deberían ir a votar o sí deberían de cumplir con ese compromiso ciudadano? Yo creo que hay que partir de una primicia necesaria en el tema ciudadano y es poder entrar a conocer cuáles son las opciones políticas. Yo creo que hasta cierto punto tenemos una ventaja en esa segunda vuelta porque ya conocemos cuál es la composición del Congreso. Entonces yo creo que un elemento interesante que podrían evaluar los ciudadanos a la hora de analizar a los candidatos es cómo quedó el Congreso y qué tipo de ejecutivo quieren. Un ejecutivo que tenga un Congreso con una bancada mayoritaria de más de 50 diputados o un ejecutivo que tenga que tener cierta dinámica con el Congreso para poder aprobar ciertas cuestiones. Ese es un aspecto. Y un segundo aspecto muy importante, yo creo que hay que partir de una primicia que hay que conocer a los candidatos para luego decidir por quién votar o si ir a votar o no. Porque yo lo que estoy viendo es que se está partiendo de una primicia, como decías, hay una oferta política mala, entonces no vale la pena que yo dedique recursos de tiempo para conocer más y decidir si voto o no, sino porque en general o hay un discurso de que hay una mala oferta política, entonces por eso ya no me informo y ya no voy a votar. O sea, ni siquiera se toma la molestia de ver cuáles son los elementos que les puedan diferenciar. Claro. Goyo, ¿coincides o no? Sí, yo difiero, digamos, en el sentido de que la composición del Congreso de la República no es un tema de crucial importancia respecto de si va a haber una continuidad de lo que estamos viendo en el desastre de gobierno de Jimmy Morales o una transformación en algún u otro sentido, probablemente no la idónea. Y lo digo porque hay que recordar que FCN obtuvo una bancada que fue prácticamente la mitad de lo que tiene hoy la segunda opción en el Congreso, que es el partido Vamos. Y entonces eso no le impidió a FCN multiplicar su bancada una vez Jimmy Morales, con una clara desventaja frente a la UNE en 2015 en términos legislativos o de la forma en que había sido compuesto el Congreso, puede hacer crecer su bancada. Pero entonces, la base por la cual inicia importa, porque digamos en este caso Vamos iniciaría con 17, sumar más diputados implicaría un costo más alto que, por ejemplo, tener 52 diputados y sumar sobre esa base, es decir, es más fácil tomar el control del Congreso cuando se tienen 52 diputados que 17, aun cuando estoy de acuerdo que se puede salir a comprar. Y pues Jimmy Morales lo hizo con 12, o sea, lo hizo con 12 diputados. Distintas del transfugismo, de la ley orgánica, del legislativo. El incentivo está en el legislativo, el incentivo está en cómo el legislativo se alinea con quien está en el ejecutivo para ejecutar el gasto social. Y ahí lo que hay que recordar es que el juego aquí no es únicamente un juego parlamentario ejecutivo, sino es un interés territorial de alcaldes, de estructuras locales que les interesa cumplir con obras. La ley de transfugismo tendría que haber desincentivado este tipo de situaciones, digamos, en donde si básicamente se cambia de partido, pues ya no se podría reelegir. Después de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral para este proceso electoral, la parte de transfugismo que está en la ley electoral y de partidos políticos prácticamente no tiene operación. Lo que queda es la implicación en las bancadas conforme está conformado o legislado en la ley orgánica del organismo legislativo, y eso para cambiar se necesita 80 votos. O sea, va a ser el incentivo de las bancadas que quieran alinearse o no de otra forma. También hay que recordar, FCN no necesitó tener 80 diputados para controlar el Congreso, para hacer, digamos, que no se moviera en su contra. Esa parte de los incentivos, creo que hay un tema a tamizar ahí. La gente va a ir a participar no por cómo esté conformado el Congreso, sino por cómo mira o no un interés concreto de que cualquiera de las dos opciones políticas pueda generarle un incentivo a un cambio de perspectiva. Y yo creo que ese es el desencanto más fuerte de las dos opciones que tenemos hoy. Ninguna genera una emoción o ninguna genera una clara evidencia de que va a haber una propuesta política concreta de transformación. Ricardo, Goyo dice, ninguna genera entusiasmo. La pregunta es, ¿una podría ser más peligrosa que otra para una institución o una institucionalidad tan débil como la de Guatemala? A ver, ¿qué fue lo que pasó en 2015? Retomo rápidamente ahí. El caso de la línea
no desincentivó la participación ciudadana. El caso de la máxima corrupción, de la máxima evidencia del sistema de corrupción no desincentivó la participación. De hecho, fue histórica la participación. De hecho, fue la más alta, más o menos, corríjanme ustedes, en el 72%, si recuerdo bien. Pero ¿qué es lo que pasó en este proceso electoral? Que es donde se ha vivido la más baja, al menos de los últimos 4 o 5 procesos, casi 10 puntos porcentuales menos en primera vuelta. Teníamos, por un lado, un desencanto con la clase política, que eso no es nuevo. Si revisamos Latinobarómetro, Estado de la región, estudios como cultura política, lo que nos dicen es, en términos muy generales, y lo digo muy básicamente, la ciudadanía no confía en los partidos políticos, la ciudadanía no confía en el Congreso de la República. Y si confía poco o confía más o menos un 10%. O sea, es un desgaste de las instituciones importantes que ha sido histórica. Pero en el 2019, el desincentivo para participar se vino por un lado en el tema de corrupción. Recordemos que ya se venía arrastrando el tema de la corrupción que afectó a la familia de Jimmy Morales. El mismo desgaste de la gestión de Jimmy Morales también le sumó, pero se sumaron elementos adicionales como el desgaste a la institucionalidad del sistema del Tribunal Supremo Electoral, a poner en tela de discusión la capacidad real con la que tenía, la capacidad para conformar y para formar y capacitar a los órganos temporales. Se suma también una alta participación en cuanto a partidos políticos, y a eso se le sumó una alta judicialización. Un poco el tema del transfugismo, que no se termina de entender, como decía Goyo, no es aplicable porque no se termina de entender bajo qué parámetros se va a considerar a alguien tránsfuga o no. Todos esos elementos que eso era un problema porque no había claridad de cuándo había comenzado a aplicar la ley. Hoy debería de aplicar a todos por igual. Podría ser una de las explicaciones. Recordemos un elemento adicional. Se entra en vigencia el decreto 26/2016, reforma la ley electoral, y aunque hubo esfuerzos débiles por socializar, por formar en cuanto a la ley electoral a partidos, a ciudadanos y al mismo TSE, se vino a comprometer esos ejercicios porque inmediatamente después de reformar hubo otros esfuerzos para reformar lo que ya se había reformado pero que no se había aplicado. Yo entiendo que tu punto es que todo esto ha creado un desencanto en la población. Claro. Ahora, la pregunta es, dado ese estado de situación en donde la política claramente pues no es la más transparente y sabemos cuáles son las situaciones que se viven, la mejor estrategia para el ciudadano es abstenerse, es votar nulo o votar o simplemente dejarlo en blanco. ¿Es esa la mejor estrategia, básicamente dejando en otros la responsabilidad de elegir o desentenderse, José? Mira, yo creo que definitivamente un ciudadano responsable conoce la oferta política, qué es lo que hay, y decide su voto. Si puede votar nulo, puede votar por algún candidato o decidir no ir a votar, pero partiendo de un esfuerzo por conocer cuál es la oferta política y qué están ofreciendo. Porque yo creo que también uno de los grandes problemas es que pretendemos que todos los problemas institucionales se resuelvan o puedan estar resueltos en una elección democrática de decidir al presidente. Porque aquí tenemos un reflejo. Si hay mala clase política, ok, es porque hay un mal sistema político. Entonces lo que se tiene que reformar es la ley electoral y de partidos políticos, creando los incentivos adecuados. Bueno, si hay un tema de corrupción, el tema de corrupción es tan amplio que pasa por distintos ejes, desde investigaciones en el Ministerio Público efectivas hasta un sistema judicial efectivo y un sistema de gobierno efectivo. En todo caso, todas esas situaciones deberían de motivar que la gente se involucre en política. Comenzando por votar. Comenzando por votar y comenzando con conocer la oferta política, porque yo creo que lo que se está viendo ahorita, esta, por así decirlo, apatía generalizada, que al final, bueno, para bien o para mal, las elecciones de este año, la primera vuelta, tuvo una participación un poquito arriba del promedio desde el año 85. Entonces no hay una... No ha sido la más baja. No ha sido la más baja. La historia. Y yo creo que hay que ver cómo cambia a segunda vuelta. Goyo, la misma pregunta para ti. La estrategia entonces es simplemente no participar, pensar que la política va a seguir su curso y que si yo sigo mi propia vida, de alguna forma se va a resolver, o hay que tratar de involucrarse empezando por votar.
Yo creo que en un país como Guatemala, que tiene todavía un largo camino para la consolidación democrática, pensar en solo la abstención como un pronunciamiento político no es un efecto positivo ni es un efecto real. Yo creo que la participación y sobre todo la decisión política en las urnas es un derecho que en un esquema político tiene que consolidarse, y por eso mi invitación siempre va a ser a que las personas acudan a las urnas y decidan. En este momento tenemos dos opciones políticas que son lo que hay, que son lo que permitió el sistema que participara y que generara un resultado de ese tipo. Hay que decirlo, son dos opciones políticas que no superaron ninguna de las dos el 25% de intención de voto en la primera vuelta. Sí es una participación electoral la de primera vuelta, que está dentro del promedio electoral, sí, pero está muy por debajo de lo que fueron las últimas 3 elecciones, y eso tiene que ver con el proceso de empadronamiento. ¿Cómo está el padrón? ¿Cómo está la conformación de eso? ¿Y cuáles son los porcentajes? Creo que estamos al margen. Es decir, sí es la mayor apatía en los últimos 15 años. Eso no es tan significativo. Todavía estamos muy por encima de la participación de otros países latinoamericanos y, digámoslo, también de democracias consolidadas. Entonces, yo creo que el tema de venir y desenchufarse del tema democrático y no participar porque el sistema no está operando, ese no es el camino. El camino es participar y tomar decisiones, ¿verdad? En este caso nos toca tomar una decisión el 11 de agosto. Esa es la decisión que tiene que respetarse y que tiene que asumir la presidencia el 14 de enero. Y entonces, a partir de eso, pues seguir la marcha en un proceso de consolidación democrática. Y de hecho preocupa mucho que muchos jóvenes no se hayan empadronado. De hecho, aun cuando la composición, este país es joven, es un país en donde la mayoría tiene menos de 30 años, aún así el padrón no refleja eso. Lo que refleja es que muchos jóvenes ni siquiera se fueron a empadronar. Esa apatía es peligrosa para un país con tantos problemas como Guatemala, ¿o no? Sí, definitivamente, yo coincido con los que me antecedieron. La solución al final de cuentas es participar, y participar de una manera informada, de una manera consciente y de una manera permanente, digamos, entender que la democracia no se limita al 11 de agosto, sino que viene después del 11 de agosto. El problema es cuando, por ejemplo, uno hace rápidos ejercicios en departamentos y ustedes preguntan a jóvenes, 18, 35 años, si se empadronaron, y la mayoría de las manos no están levantadas porque les dicen que no. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué no se empadronó? ¿Porque no le interesó o porque tuvo problemas con su DPI? Y un alto porcentaje le dicen, es que tuve problemas por mi DPI. Entonces ahí entendemos cómo la debilidad institucional de la que hemos estado hablando en procesos electorales se tiende a evidenciar o se tiende a agudizar. Este proceso, a diferencia de los anteriores, requirió un mayor nivel de coordinación con instituciones como el RENAP, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Relaciones, pero las dinámicas de cada una de estas organizaciones o instituciones parecía que tendía a algo más y no necesariamente a lo electoral. Entonces se deja, por un lado, huérfano al Tribunal Supremo Electoral, que ya la norma establece que es el máximo órgano, el que coordina el proceso, pero que en este particularmente requirió una coordinación con otras instituciones. Por un lado. Por otro lado, la pregunta también tendría que ser cómo generamos un voto informado y un voto consciente. Estudio de cultura política, los más recientes dan cuenta más o menos que 8 de cada 10 personas no les interesa la política. Entonces, ¿cómo generamos esos incentivos para que sí les interese? Por un lado. Por otro lado, me da la ligera impresión de que que justamente esas campañas de abstencionismo como llamado a la transformación tampoco pareciera ser atendido por los partidos políticos. Porque entonces, en condiciones normales o teóricas, el abstencionismo, al ser atendido por los partidos políticos, debería eventualmente generar una mejor oferta electoral para reducir esos niveles de apatía ciudadana, esos niveles de abstencionismo. Pero no lo estamos viendo. Pero, de hecho, ese abstencionismo puede ser muy peligroso. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Hugo Chávez y la estrategia que utilizó la oposición en el 2005, en donde básicamente dijeron, para descalificar al régimen nosotros nos vamos a abstener y no vamos a participar. Bueno, el 75% de la gente no fue a votar. Chávez ganó con un 89% de votos de los que sí fueron a votar. Y ese poder lo utilizó Chávez básicamente para moldear sus instituciones a su sabor antojo y tomar control de ese país. Sí. Eso es lo que puede pasar cuando la gente simplemente dice que otro tome la decisión por mí y yo no voy. Yo creo que a mí sí me parece, y a nosotros nos parece preocupante, porque en países que van bien y que funcionan de forma correcta, pues sí hay una desconexión con la política de los ciudadanos, la participación no es tan alta, porque el país va funcionando bien y lleva su curso. Pero aquí parece que tenemos dos factores que parecen contrarios. Una participación que está en mediana, porque no hay una gran participación con los grandes problemas que tiene el país, debería haber mayor participación.
y al mismo tiempo también una desconexión de los ciudadanos con lo que es la oferta política, con lo que está pasando en general. Y yo creo que el voto en una democracia es tan importante y tan significativo porque todos los ciudadanos tienen el mismo poder de voto. La persona más rica o la persona más pobre en Guatemala Vale lo mismo su voto. Y si como ciudadanos no estamos conscientes o dispuestos de informarnos cuál es la mejor opción en una decisión democrática de votos, pues yo creo que sí la tenemos muy difícil como país para tener una ciudadanía activa que no parta de una premisa de decir, bueno, es que todos son malos, entonces no me voy a informar para tomar una decisión, sino simplemente porque mi contorno está hablando que la oferta política es mala, entonces yo de entrada decido no ir a votar. Yo creo que eso es un error y que se debe cambiar y que debemos de partir de una premisa de decir, bueno, yo voy a votar y me voy a informar qué es lo mejor y con qué yo me siento más cómodo. Y sobre todo porque posiblemente no entusiasme, pero un proyecto puede ser más peligroso que otro. Ahora, Goyo, cuando vemos que hay una realidad en el país y esa realidad es que mucho del voto lamentablemente es comprado, es acarreado, es una realidad que tenemos, lamentablemente. Los políticos se aprovechan de la situación de necesidad de las personas y vemos ese acarreo fuerte. Es un voto claramente que es pensando en el corto plazo, que no vamos a juzgarlo ni a considerarlo, digamos, inmoral, porque es el reflejo de una situación grave que se ha vivido en el país. Sin embargo, hay un voto urbano que debería de tener un mayor nivel de responsabilidad porque en principio tiene mayor niveles de formación, tiene mayor acceso a información, a formación. Ese voto es en donde a veces se ve cierta apatía, pero es precisamente el que debería estar más activo y querer participar más, ¿o no? Probablemente sí, pero lo que ocurre es que ese voto urbano que tradicionalmente no ha beneficiado a una candidata como Sandra Torres, es decir, es ahí donde su antipatía crece más, por sobre todo muchas campañas que se le han trabajado en contra de ella, tiene hoy a un contendiente que no ha demostrado ser un buen candidato. Bueno, en ese habría sentido. que decir que ella tiene un proceso judicial pendiente. Eso no es campaña negra, digamos, eso es un Pero hecho que... Sí, claro, pero lo que hay que ver es cuál es el histórico del candidato que está en contra de ella. O sea, es un candidato que también ha tenido sus implicaciones, que ha tenido que tratar de explicar esos casos judiciales, de hecho con publicaciones de libros, etcétera. Pero también es un candidato que ha corrido durante muchas oportunidades a puestos de elección que no ha logrado ganar, pero sobre todo que ha cambiado en cada una de esas elecciones al equipo que está alrededor de él y al partido político, lo cual deja, digamos, un sabor en el electorado de pensar, ¿hay un proyecto detrás o hay una intención de luchar por obtener un cargo de elección? Esa visión, digamos, no lo hace el mejor candidato para lograr, sí, aprovechar un antivoto de lo que ha demostrado. Claramente la otra opción sí tiene, digamos, el deseo de llegar al poder y saber por Y cuánto también ha tiempo. participado varias veces. Por supuesto, y intentó participar una vez de forma ilegal, de hecho la CC le tuvo que decir que no. Ricardo, ¿qué elementos se pueden tomar en cuenta para, digamos, tomar la decisión? ¿Qué factores deberías de analizar la gente este 11 de agosto y decir, bueno, por esta situación tengo que elegir por A o por B? ¿Qué elementos? Yo creo que de pronto hay tres. Los planes de gobierno sin duda son importantes, aunque nunca determinantes. Y porque el papel aguanta con todo. El papel aguanta con todo. En 2015 se hizo un análisis de los planes de gobierno comparados con las principales políticas de desarrollo y gana el que menos relación tenía con las políticas de desarrollo. Entonces, pero no deja de ser importante también al menos entender cómo ellos ven al país, desde lo social, desde lo educativo, desde lo económico, etc. Eso me parece que es una primera herramienta, un primer elemento para considerar. Un segundo elemento, la figura de la que muy poco se habla a veces es de la figura vicepresidencial. ¿Por qué para mí eso es importante? Porque al final, digamos, en la democracia guatemalteca el político es el presidente y el técnico es el vicepresidente, digamos. El vicepresidente es el que al final controla o tiene, digamos, esas reuniones o esas coordinaciones con sistema de consejos de desarrollo. ¿Y por qué para mí eso es importante? Porque al final cualquier suceso, conflicto, fortalecimiento, acción política, lo que a ustedes se les pueda ocurrir, empieza necesariamente desde el espacio municipal. Nos quedan ya un poco tiempo. Y un tercer elemento, creo que también es importante entender cuál es, y coincido con Goyo, aunque no es determinante, sí es importante el peso en el legislativo que esto pueda tener.
porque al final de eso va a depender la gobernabilidad, y esto lo pongo entre comillas, porque también eso hay que discutirlo, pero creo que eso es un elemento importante. La gobernabilidad o ser una aplanadora y claramente hacer una agenda que no necesariamente es buena para el país. Correcto. Goyo, tus conclusiones, 15 segundos. Sí, lo que hemos mostrado en estas lo que puedo concluir es que no hay candidatos que entusiasmen. De hecho, mencionó los vicepresidenciales, creo que son mejores candidatos y han entusiasmado mucho más el debate en estos últimos días que lo que han hecho los presidenciales. Y creo que ese es el reto, ¿verdad? José. Yo creo que sí o sí necesitamos una ciudadanía activa que se informe y pueda ir a votar el próximo 11 de agosto. Yo creo que hay que tener claro que con una elección de presidentes, una elección democrática de presidentes, no se van a solucionar todos los problemas de Guatemala. Hay problemas como el sistema político que va a tener que pasar por el Congreso, pero tendemos a tener una visión presidencialista que pensamos que el presidente va a solucionar todo. Yo creo que sin Guatemala necesita una ciudadanía activa. Bueno, muchísimas gracias por su análisis. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.